Como dije al principio, estamos ya finalizando la serie de sermones titulado Me encanta ese texto bíblico, ¿por qué? Y hoy es la segunda vez que yo he tenido el privilegio de compartir algunos de los textos que han tenido impacto profundo en mi propia vida. Les digo otra vez que el proceso de compartir eso le hace a uno sentir vulnerable, porque al compartir los textos que el Señor ha usado para trabajar en mi vida, es como darle entrada a todas las luchas y procesos míos. Así que con mucha humildad voy a compartir un poco de ese texto de Génesis. Y quiero comenzar diciendo que ese texto de Génesis, en el capítulo 32, para entenderlo, hay que entender un poquito más de lo que estaba pasando en la vida de Jacob. Tal vez ustedes se acuerden que Jacob tenía un hermano llamado Esaú, ¿verdad? Y Jacob había, por mentira y colaboración de su propia madre, había robado la bendición que le correspondía a su hermano. ¿Se acuerda de esa historia? Y después de haber robado algo que no le pertenecía a él hizo lo que muchos de nosotros hacemos cuando hemos cometido un error. Se fue corriendo. Y se va corriendo no solamente por un poquito de tiempo, pero se va lejos de la comunidad donde él había crecido y pasa años en el terreno de Labán, que era el papá de una muchacha que le encantaba, Raquel, ¿verdad? Pero Raquel era la segunda hija de ese señor. Y el Señor no quería que se casara con el segundo hija antes de casar la primera. Entonces termina Jacob teniendo que casarse con la primera por haber sido engañado por su suegro y luego con la que amaba. Y tenía que pasar más que 14 años en servicio de su suegro por haberse casado con las dos hijas, ¿ya? ¿Se acuerdan esa historia? Entonces, mi primera pregunta para nosotros. En tu vida, ¿has cometido un error en algún momento que te ha mandado a correr de las personas y del pueblo donde usted había estado? ¿Quién? ¿Solo Nubia, María Elena? O sea, cuando cometimos errores, nuestro primer impulso es de salir corriendo para que no tengamos que enfrentar el daño o la cosa que ha pasado. Lo interesante de esa historia es que con Dios siempre perdona, pero Dios no nos permite correr sin tener que reconciliarnos tarde o temprano con Dios, con nosotros mismos y aún en momentos con las personas con lo cual hemos tenido dificultad. Entonces Jacob, después de años de haber vivido en otro pueblo, de haber tomado a 2 mujeres de esposas, y déjame hacer una pauta, yo tengo un esposo, una pareja suficiente, ¿no? ¿Se imagina tener que bregar con 2 parejas? 2 mujeres o 2 hombres. O sea, él había estado en una lucha. Y en todo eso, el Señor le bendijo. O sea, dice la Biblia que no solamente bendijo a Jacob y a las 2 esposas de él, pero bendijo a su suegro y la cantidad de animales y posesiones y dinero que tenían iba creciendo, creciendo, creciendo. Pero llega un momento en que el Espíritu de Dios le comienza a hablar a Jacob que es hora de volver a su pueblo. Y muchas veces para nosotros eso de volver al pueblo es el sueño. ¿Quién no quiere volver a casa? ¿Quién no quiere volver a las personas con lo cual tenemos más relación? Pero la verdad de las cosas es que el proceso de reconciliación muchas veces no es fácil. Y Jacob comienza la jornada y tiene miedo de su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque le había defraudado hace años.
Y Jacob está con el miedo que al encontrarse con su hermano va a intentar quitarse la vida. Entonces Jacob hace eso, para mí es muy hombre de hacer. Tome todos sus bienes y los divide en dos, ¿verdad? Sus mujeres los divide en dos. Con la mentalidad que si su hermano agarra una parte, por lo menos tiene otra parte que puede pertenecer del legado. Pero Dios no puede ser engañado. Además, Jacob tiene miedo que su hermano va a estar tan molesto con él que comienza a preparar regalos para su hermano, intentando como aceptar, como dicen en Nicaragua, la situación, ¿no? Te voy a mandar regalo para que cuando yo llego, tal vez tu ira se ha disminuido. Lo interesante es que en toda esa jornada, Jacob termina solo a la orilla del río. Y quiero que nosotros reflexionemos de los momentos en nuestras vidas cuando hemos llegado a un punto que estamos verdaderamente solo delante de Dios. Solo, sin tener las ocupaciones a nuestro alrededor. Y en ese momento de soledad, Dios aparece a Jacob en forma de hombre, de ángel o de Dios mismo. Depende de la traducción que lee el texto. Y comienza el Señor a bendecirle a Jacob. Quiero que ustedes contemplan. Cuando contemplan la palabra de bendición, ¿qué se les ocurre? La palabra de bendición. ¿Qué piensan? ¿Qué es una bendición? Algo bueno. El amor es una bendición, dice María Elena. ¿Qué más es una bendición? Salud. Alimentos. La Biblia. Todo lo bueno. Qué bonito escucharle a ustedes. Porque la otra verdad es que en ese contexto, en esa cultura, muchas veces pensamos que las bendiciones aparecen de forma material. Las personas dicen, Dios me ha bendecido con mucha riqueza, ¿verdad? O Dios me ha bendecido con una casa grande. O Dios me ha bendecido con una vida fácil, ¿no? ¿Has escuchado eso? Y la gente hasta viene a ese país buscando las bendiciones de la riqueza. Pero en ese texto, lo que termina siendo bendición que Dios da a Jacob no tiene nada que ver ni con éxito, ni con dinero, ni con nada de este mundo. Es una bendición de relación íntima con Dios. Y una de las razones por lo cual ese texto ha sido tan importante en mi vida es porque cuando yo me fui a Nicaragua hace ya como 25 años y tuve la oportunidad de aprender y estar presente con el pueblo de Nicaragua que había sufrido tanto por una guerra civil, que todavía sigue sufriendo como muchos países. Ahora los hospitales están por quebrarse por ese efecto del COVID. Al haber ido a Nicaragua y haber aprendido de la fe de las personas allí, yo venía con un entender de la palabra de bendición muy diferente. Bendición para mí no era la riqueza, no era el éxito en la vida. La bendición había sido algo que se formaba en medio de la lucha del pueblo. Y más en un momento como ahora, donde todos ustedes tienen dificultades, donde esta nación está con una lucha interna, donde todavía no hemos reconciliado con el racismo que existe, donde el COVID sigue multiplicándose y siendo derrota de muchos de nuestros países. Estamos en medio de lucha. Y por lo tanto creo que es importante aprender con Jacob qué significa recibir la bendición de Dios en lucha. La bendición de Dios en medio de la lucha. Hay un autor que hablaba de 5 cosas que Melanie Campbell se llama, de 5 cosas que podemos aprender de la experiencia de Jacob en ese texto. Y lo primero que quiero hablar es ese sentir
de verse cara a cara con Dios. Yo quiero que ustedes reflexionen en su propia vida. Los momentos más íntimos, los momentos en los cuales sienten que han estado cara a cara con Dios, ¿fueron momentos de mucho éxito o de mucha lucha? ¿Cuál era? Muchas veces es en la lucha que encontramos la cara de Dios. Para entender también ese texto, hay que entender que para el pueblo hebreo, el pueblo judío, ellos tenían la creencia, si una persona miraba cara a Dios, ¿qué le pasaba según el pueblo? Moría. Entonces podemos recordar historias del Antiguo Testamento en lo cual las personas volteaban la cara cuando la gloria de Dios pasaba. Porque la gloria de Dios es tan inmensa que nosotros como seres humanos no podemos soportar todo quien es Dios. Créame que yo creo que Jesús es mi amigo. Yo creo que puedo caminar de la mano con mi Señor, pero creo que también el entender del Antiguo Testamento que Dios y su presencia es tan poderoso y tan santo que no puedo ver directo a la cara de Dios. Yo creo que eso es válido recordar. Porque tanto que Jesús es mi amigo, Dios es el creador del universo. Y la grandeza y la gloria y la santidad de Dios es sin comparación. Entonces Jacob viene de una cultura en la cual verle a Dios cara a cara significa que uno iba a morir. Y en ese texto Jacob está a la orilla del río esperando encontrarse con su hermano con todos sus miedos, con todas sus emociones encontrados de estar reconciliándose con el pasado y con errores que ha hecho. Y en ese momento, él le dice a esa forma de hombre, de ángel, de Dios, que él no le va a soltar hasta que el Señor le bendice. Y sabiendo que cuando viene el amanecer, cuando viene la luz del día siguiente, puede ser que con esa luz él ve cara a cara a Dios y le quita la vida a Jacob. No le importa porque él quiere recibir su bendición. Me pregunta para nosotros es cuánto queremos ser bendecidos por Dios. Están y estoy dispuesta a luchar toda la noche. Decirle al Señor, yo no te suelto hasta que usted me da esa bendición que yo necesito. Hay un momento en la vida de cada quien en lo cual tenemos que enfrentar cara a cara a Dios y cara a cara las cosas de nuestras vidas que tal vez no son como quisiéramos. Si usted hace inventario de tu vida ahora, les pregunto, ¿todo está como usted pensaba que iba a ser? ¿Quién tiene la vida exactamente que pensaba que iba a tener? Por supuesto que no. ¿Y quién ha enfrentado más lucha de lo que esperaba? ¿Ya? Mucho más lucha. ¿Quién en lo joven piensa que va a tener que enfrentar las dificultades que existen? Entonces, parte de lo bonito de lo que Dios está enseñando a través de ese texto es que la bendición no viene cuando tu vida está pintada como vos lo pensaba que iba a ser en tu juventud. La bendición de Dios viene que a través de la lucha, usted y yo nos hemos agarrado del Señor. Le hemos dicho, Señor, no te voy a soltar y no me sueltes hasta que reciba la bendición. Es interesante para mí. Hace 25 años, saliendo de ese avión, para mí era muy importante entender que las personas más sabias en la fe que yo había encontraban su bendición en medio de la lucha. Pero hoy día siento que el Señor me habla a través del pasaje. Hay elementos de mi vida en los cuales tengo bendición como nunca jamás me imaginé. Veo a mis niños, ya son jóvenes, ya casi adultos, y veo en ellos una cosa que jamás me imaginaba, que iba a tener hijos como tengo. Y veo a las personas que me aman, mis padres, mi esposo, y doy gracias a Dios por esas bendiciones como ustedes han dicho.
Veo que he tenido, por la gracia de Dios, la habilidad de superar enfermedades como hepatitis, como una cosa en mi corazón desde niño, y doy gracias a Dios. Pero hay otros elementos de mi vida donde digo, Señor, pero eso no era el éxito que sentí que usted quería para mí. No siento que eso se ve como usted quería. Y el Señor me dice, Jennifer, no te confundes. No te confundes. Tu bendición es en tu lucha conmigo y en la relación que tenés conmigo. Y aún si salís de tu vida renqueando, como le pasó a Jacob, salís entendiendo que te tengo de la mano. Y eso es la bendición más grande de tu vida. ¿Cuáles son las bendiciones en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que se ven diferentes, pero aún en la diferencia el Señor te está mostrando una bendición distinta? Lo segundo es que quiero que veamos en Génesis 32, comenzando con el verso 25. Todo el texto se refiere al ángel como que fuera hombre, ¿verdad? Eso es otra cosa que puede confundir de ese texto. Dice hombre, otras versiones dicen ángel, otras versiones dicen Dios, pero yo estoy convencida de todos mis estudios que Jacob está en lucha con Dios. Solamente Dios tiene la capacidad de cambiar el nombre de alguien en la manera que lo hace. Y muchas veces cuando nosotros estamos enfrentados de cosas en nuestras vidas, no nos damos cuenta que es Dios mismo que nos está enseñando. En el verso 25, cuando Dios se dio cuenta que no iba a poder vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y se le deslocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Lo bonito de eso es que Jacob tenía una determinación, una perseverancia en la fe. Muchas veces pensamos que la fe es simplemente decir sí a ciertas cosas, ¿no? Yo creo en esto y esto y esto y por lo tanto tengo fe. La fe se basa en lo que creemos, pero parte de lo que nos experimentamos cuando tenemos una caminata larga con el Señor es que perseverar en las valles y en las cimas de las montañas es importante. ¿Quién conoce las montañas y las valles de tu fe? ¿Quién? ¿Quién conoce los momentos en los cuales Dios está cerca y en los momentos en que uno se siente solo? ¿Quién lo conoce? Y al conocerlos, parte de lo que Jacob nos está enseñando es que la bendición de la fe viene cuando nosotros no nos damos por vencidos. Aun cuando no entendemos todo, aun cuando Dios aparece largo, aun cuando tenemos que reconciliar y hasta tenemos miedo que nuestro propio hermano nos va a matar, no nos damos por vencidos, porque la fe es caminar sin soltar a nuestro Señor. La tercera cosa que quiero recalcar en el texto es toda esa plática entre Jacob y Dios sobre nombre. En el verso 27, Dios le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Interesante, ¿por qué Dios le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Si Dios sabe todo. Es lo mismo en oración. ¿No cree que Dios sabe todo lo que pasa en tu vida? Pero aún quiere que lo confiese. Porque parte del diálogo crea la relación con Dios, que es la base de nuestro caminar. El Señor le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Y él responde, me llamo Jacob. Entonces el hombre ángel Dios le dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre Israel significa uno que ha luchado con Dios.
el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el nombre que Dios le da a Jacob después de largo tiempo es Israel. Entonces quiero que nosotros entendamos que la bendición en el entender de Dios no es una bendición de tener más cosas o tener todo lo que uno esperaba en la vida o tener una vida fácil. La bendición de Dios es la habilidad de luchar con Dios y con humanos y vencer. Por supuesto, no vencer sobre Dios, pero vencer en ser perseverante en la vida. Si se ponen a pensar en las personas que más respetan en la fe, no son personas que han cruzado desiertos, caminado cuando uno diría con toda razón se pudiera haber dejado. Hoy día entró un hombre homeless aquí a la iglesia a pedir oración y me daba tanto gusto tenerle en un círculo conmigo, con Saraí y con Miss Sherry. Miss Sherry que ha perdido las manos y los pies, que está orando por ese otro señor y le vuelvo a ver a él y le digo, esas son oraciones de mujeres que han luchado en la vida, que sabe el sentido de lucha y todavía pide bendición sobre tu vida. Servimos a un Dios que nos bendice en medio de la lucha. Pero el hecho que Dios permite que luchemos con Él no significa que somos iguales. Porque es muy importante entender que Dios siempre es Dios. Que ver la cara plena de Dios nos puede matar. Que Dios es el creador y nosotros somos su creación. Entonces Jacob se pone un poco egoísta. Entonces, en el verso 29, Jacob le pregunta a Dios qué cosa. ¿Qué le pregunta? ¿Cómo te llamas? Me recuerda de Moisés, ¿verdad? Moisés, que Dios le llama a ir al pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud en egipcio. Y cuando Moisés recibe ese llamado del Señor, le dice a Dios, Dios, solo una cosa te pido, dame tu nombre para que cuando yo voy donde la gente les puedo decir que Dios llamado fulano me está enviando. ¿Y qué fue la contestación de Dios a Moisés? Yo soy quien soy. Yo soy quien soy, o sea, yo soy alfa y omega. Yo no tengo nombre que me limita. Yo soy tu Dios. Entonces, Dios le responde a Jacob, ¿por qué preguntas cómo me llamo? No te confundes. En la lucha, en la plática con Dios, no es que somos iguales, pero es que Dios quiere la conexión de nosotros tanto que nos permite estar de cerca. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre ángel Dios. Y en ese mismo lugar lo bendijo. En ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Lo bonito es que al aceptar a Cristo, en 1 Corintios 5, 17 nos dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y hay cosas nuevas que vienen. Jacob ya no se llama Jacob, se llama Israel. Usted no recibe la bendición como pensaba a los 18 años. Recibe la bendición de haber luchado con el Señor hasta el amanecer. Nosotros somos pueblo de Dios, el nuevo Israel. Las personas que hemos luchado con Dios y con humanos y hemos vencido, y nuestra victoria viene de la victoria de Jesucristo en nuestras vidas.
No se le olviden que Jacob fue el hombre que robó la bendición que le pertenecía a su hermano. Pero por la misericordia, la compasión, la presencia de Dios, él también fue el hombre que recibió la bendición de Dios en el momento que más necesitaba. Y cuando va a visitar a su hermano, ¿quién sabe qué hace Esaú cuando le ve a Jacob? ¿Le recibe o le mate? Lo recibe. Interesante. Tal vez el hombre había reconciliado con Dios hace muchos años y él podía perdonar, pero Jacob necesitaba luchar en el río para entender quién era Dios. Termino con la última parte de la historia que para mí es muy importante. Y es que parte de la bendición de Dios en la vida de Jacob le deja renqueando. Y hay cosas en tu vida y en mi vida que me han dejado cojo, me han dejado sin la capacidad de caminar como yo quisiera, que me han dejado más débil de lo que yo quiero admitir, que me han dejado más vulnerable de lo que yo pudiera escoger, pero sin embargo Dios lo hace y lo use en momentos, ¿por qué? Para que yo siempre dependo de la gracia de Dios. La bendición de luchar con Dios toda la noche no es solamente la cercanía con nuestro Señor, pero es el entender que yo soy quien soy por la gracia de Dios. Y mi vida va a tener partes siempre que no son lo que yo quisiera. Y voy a tener que depender no solamente una vez, pero toda mi vida de la fuerza y la fortaleza de nuestro Señor. Termino leyéndole un poco de ese resumen. En la cultura occidental y aún en nuestras iglesias, celebramos la riqueza, el poder, la valentía, la confianza, el prestigio y la victoria. Y intentamos hacer a un lado el miedo, a un lado los fracasos, a un lado las dudas. Pero tarde o temprano, todos hemos enfrentado con las luchas de la vida. Y sabemos que nuestro caminar con Dios muchas veces no se forman en nuestra fortaleza, sino en los momentos a solas, a la orilla del río, donde luchamos con el ángel de Dios hasta el amanecer. Entonces, en vez de fingir, en vez de decir que somos fuertes siempre, como fuera, si nosotros siempre decimos, dependiendo de la gracia de Dios, yo vivo en victoria, no por mis logros, no por las bendiciones de este mundo, pero por la bendición de tener un Dios que nunca jamás me suelta en esta vida. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.